Hemos cantado 2 himnos acerca de la majestad del Señor Jesús, la que Él tiene actualmente, su exaltación. Y hemos cantado otro que tiene una estrofa que va muy bien con el estudio de hoy y con el de ayer, la 750. Es por su misericordia que no somos consumidos. Nueva es cada mañana, grande es su fidelidad y su verdad. Una cosa por la que quizás algunos creyentes son renuentes a estudiar las profundidades del Levítico es porque nos muestran más de la santidad, del carácter santo y justo de Dios. En el día de hoy también veremos otras cosas en las que brillan otras glorias y te quedas pensando, madre mía, yo no sabía ni la mitad de lo santo que Dios es, ni la mitad de lo grave que es el pecado delante de sus ojos. Y claro, al entrar allí te intimidas porque ves lo que Dios ve, que ha tenido a bien contarnos en su palabra, y ves tu corazón. Y hay un abismo. Es verdad que vamos creciendo poco a poco durante toda la vida, pero la meta es muy alta. Es como las estrellas que te sirven de guía, pero no llegas a ellas. En Levítico vemos eso, y tal vez habéis tenido esa sensación, madre mía, contra más cerca del Señor entro, tanto más veo cómo soy. Y recuerdo que en mi primer año de creyente esto me abismaba. Claro, el Espíritu Santo vino a mí y yo ya veía mucho más de lo que veía como pecado antes. Y pues lo más seguro es que yo de creyente nada. Yo voy a volver a recibir al Señor Jesús porque no puede ser que se me ocurran estas cosas y que yo tenga tanto, pero tanto. Otra vez a recibir al Señor. En realidad la primera vez lo había hecho sinceramente y con esto hubiera sido suficiente, pero era esta conciencia, al entrar en la luz, veía mucho más mis defectos. Y he notado que conforme voy avanzando delante de es decir, voy conociendo mejor cómo es Dios, su carácter santo y puro, que tanto más intimidado me siento y tanto más necesitado de estas palabras que vienen de Lamentaciones 3. Es por su misericordia que no somos consumidos. Si el Señor hubiera ejercido, hubiera demandado inmediatamente que fuera satisfecha su santidad con la vida de cada creyente, hace tiempo hubiéramos sido consumidos. Su santidad es absoluta y no podemos disminuirla ni aminorarla, ni pensar que Dios, porque es amoroso y entonces me va a pasar lo que yo haga. No. La razón por la que estamos en pie no es que Él ha disminuido un ápice las demandas de su santidad. Es por su misericordia, es por su gracia. Y esto, cuando estemos en la gloria y ya no tengamos la carne ni tantas distracciones como tenemos aquí, yo creo caeremos a sus pies, abismados de poder estar allí.
aunque después de ser creyentes, de tener el Espíritu en nosotros y tantos recursos, no hayamos llegado a todo lo que Él nos pedía. Y esto nos puede abismar y nos puede oprimir. Y eso está bien sentirlo. El pecado es grave a los ojos de Dios. Mis intenciones, mis pensamientos son graves, los que son pecaminosos. No es para disminuir en nada la gravedad del pecado, pero sí para levantar nuestra cabeza. No porque seamos dignos, sino para vernos en el Señor Jesús. Necesitamos desesperadamente vernos en el Señor Jesús para poder llegar a la medida de la santidad de Dios. Yo creo que uno de los propósitos de estos sacrificios de Levítico es mostrarnos la grandeza de la santidad de Dios, de la que no somos conscientes completamente. Pero, un gran pero, es que el Señor Jesús murió no según nuestro criterio o de cómo nos sentimos. Murió conforme al criterio de Dios. Y esto es maravilloso. Todo lo que se me escapa a mí, que vete a saber cuánto es, todo eso Dios lo ve. Y el Señor Jesús también. Y fue conforme a la grandeza de su santidad, de su gloria, de su justicia, de su pureza de ojos para ver el mal, que el Señor Jesús se entregó en la cruz. Y Dios quedó satisfecho. Esto es maravilloso. Y hoy veremos algunas cosas que nos confirmarán esto. Espero que yo pueda expresarlo adecuadamente para que podamos recrearnos juntos, gozarnos juntos de estas realidades. Hoy veremos la ofrenda por la culpa, que no habla de nuestra naturaleza pecaminosa, sino de lo que produce los pecados. Pecados específicos veremos aquí en la ofrenda por la culpa. Y es curioso que emplee esta palabra, culpa. La ofrenda por la culpa. Muchos seres humanos luchan con esta palabra, con ese sentimiento de culpa. Y eso también fue incluido en la obra del Señor Jesús en la cruz. Es una sola ofrenda, la misma en la cruz, y todas estas cosas fueron hechas en el mismo sacrificio. Nos superan, y por eso nosotros necesitábamos 4 sacrificios para empezar, 5 sacrificios para empezar. Pero hay más, hay otras clases de sacrificios. Lo que pasa es que estas son las básicas, y luego conforme vayamos leyendo el Antiguo Testamento y vayamos viendo ofrendas como la de Abel, como la de los animales que fueron sacrificados para que sus pieles cubrieran a Adán y Eva, como todos los demás sacrificios, podremos entender que nos señalan a la cruz. Muchos sacrificios diferentes y todos señalan a la cruz. Todos se cumplieron en la cruz. Maravillosa esa obra en la cruz. Pues vamos a Levítico 5.
Si alguien nos puede leer del versículos 1 al 4, se lo agradecería. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. ¿Para también? O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Pecados específicos. Llamado a testificar es el primer caso. Alguno llamado a testificar y no lo hace. Vio, fue testigo, lo llaman las autoridades y no presenta testimonio. Bueno, este es un caso que se puede presentar. Pues delante de Dios es pecado y la persona es culpable. Pero esta es un poco más complicada de entender. Tocar cualquier cosa inmunda, cualquier cadáver. ¿Qué es un cadáver? Un muerto, una persona que ha muerto. ¿Por qué vino la muerte a este mundo? Es decir, por el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces un cadáver es sinónimo de muerte. En Romanos 8 nos dice algo de esto, no está apuntado allí, pero Romanos 8 nos dice lo que es la muerte. Versículo 6, si alguien lo tiene, versículo 6, Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Exactamente, muerte, ocuparse de la carne. Y en este caso, la persona que está lejos del Señor está muerta, dice la Biblia, en delitos y pecados. El creyente carnal que se ocupa de la carne muchas veces está en muerte también. Y a veces sucede que en el contacto con ellos se me pega de lo de ellos. Yo creo que he tocado y me ha contaminado ese cadáver. Creo. Contacto con la muerte, que es una consecuencia del pecado, de ocuparse de la muerte. Sí, y yo creo que todos nosotros hemos tenido esa sensación, ¿no? Cuando vamos en transporte público o cuando vamos por allí por las calles públicas. Una propaganda, un cartel enorme. Pecado, pecado, pecado. Y te quedas mirando y te quedas mirando y después sigues tu camino y te sientes contaminado. Muerte.
tocar muerte, tocar cadáver. En el Antiguo Testamento esto se acabó, en el Nuevo, varios versículos lo muestran, pero había una cantidad de animales inmundos. En esos animales, pues para los israelitas era literal, que no podían comer de él. Tampoco podían tocar sus cadáveres, quedaban inmundos. Dios dio una cantidad de instrucciones en el Antiguo Testamento que nos muestran las diferentes maneras como nos podemos contaminar los creyentes del Nuevo Testamento en este mundo. Bueno, pues todo eso muchas veces es inevitable, pero te sientes contaminado. Y de eso habla esta ofrenda por la culpa. Es decir, el Señor hila muy fino. Él no cambia su carácter, y en el Antiguo Testamento nos lo muestra muy claramente cómo es Él, cómo es su santidad. Y lo maravilloso es que aun que muestra su carácter tan santo en el Antiguo Testamento, había un pueblo humano, lleno de seres humanos y perfectos que podían seguirle. Tenían maneras de purificarse y de seguir en comunión con Dios. Y por el Señor Jesús nosotros tenemos lo mismo. Podemos seguir en comunión con Dios a pesar de cómo somos. Y cuanto más descubrimos en su presencia cómo somos, tanto más nos asombra que podamos seguir en comunión con Él. Por su misericordia y por la obra del Señor Jesús. En el versículo 2, lo que llama la atención Levítico 5:2, si tocare alguna cosa inmunda o cadáver, etcétera, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Hasta ahora habíamos hablado de que confesamos los pecados de los que somos conscientes. Cuando me llegue a ser conocido, cuando llegare a ser conocido el pecado, confesarlo, presentar la víctima. Pero ahora, aunque no lo sepas, hay una cantidad de cosas que yo creo que no nos imaginamos cuántas son, que no sabemos que son pecado. Pero el Señor Jesús las pagó. Todo lo que tú no sabes o no eres consciente que hiciste delante de Dios, o que sigues haciendo por ignorancia o por lo que sea, Él las pagó. Él sí sabía que eso era pecado. Y eso Él lo pagó. Y ese es un pensamiento que a mí me conmovió cuando lo supe. Porque mi corazón descansó. Porque muchas veces no te sientes cómodo en la comunión con el Señor y no sabes por qué. Y a ver, si yo supiera por qué, pues confesaba y listo, mi conciencia quedaría tranquila ya. Pero no. Y me siento mal y me siento incómodo delante del Señor. Y este pensamiento me hizo descansar. Aunque no lo sepa y aunque soy culpable, la obra del Señor Jesús cubrió eso. Él pagó eso también. Porque Él sí sabía todo lo que para Dios es pecado. Todo lo que para Dios contamina. Todo lo que está mal delante de su presencia. Todo, absolutamente todo. Y es con esa conciencia que nos dice Colosenses
y Pablo en Colosenses, perdonándoos todos vuestros pecados. Qué descanso para el alma. Saber que aún la culpabilidad de la que no soy consciente, el Señor Jesús la cargó. Pues para alabarle, ¿verdad? Y a lo mejor allí en la gloria, donde estemos menos limitados por esta carne y por el poco entendimiento que tenemos, nos encontraremos con todo eso. Todo pagado, eso sí, pero, madre mía, cuántas cosas de las que yo no era consciente. Todo aquello de lo que soy consciente tengo que confesarlo y tengo que evitarlo, por supuesto. Pero hay más que eso. Pero está cubierto. Entonces aquí tenemos la maravilla de ser limpios de pecados que no conocemos o de los que no somos conscientes. Maravilloso. Porque hemos sido limpiados no según nuestro criterio y ni nuestros sentimientos, sino según la santidad de Dios. El Señor Jesús ha pagado según lo que Dios ve, no según lo que nosotros vemos. Maravilloso, ¿verdad? Por eso Dios puede admitirnos en su presencia y puedes con toda libertad acercarte a Él y decirle, Padre, y gozarte en la comunión con Él y pensar en la ofrenda de paz y compartir con Él. Es por eso, si quedó algo pendiente de lo que yo no soy consciente, eso también está cubierto. El versículo 3 habla de tocar inmundicia de hombre. De esto hemos hablado ya, ¿no? Las diferentes maneras en que nos podemos contaminar por lo que el hombre produce, no solo a nivel de los sentidos, sino también en el mundo de las ideas. También hay ideas contra Dios. Y eso también a veces amenaza con entrar en nuestra mente y contaminar nuestros pensamientos respecto a Dios y respecto al Señor Jesús. Y caes en cuenta, confiesas eso, te retiras de eso. Eso también nos contamina, pero eso también encuentra su remedio en la confesión y en entender que el Señor Jesús lo cargó en la cruz. Todas esas cosas nos hacen culpables, verdaderamente culpables. Pero la fe en el Señor Jesús nos hace verdaderamente perdonados. Y a lo mejor el sentimiento de culpa no se va de una vez, pero tenemos que seguir pensando, reposando en lo que Él hizo, dando gracias por lo que Él hizo, y ese complejo de culpa se va yendo. Los padres, hablo ya como un padre con los hijos adultos, muchas veces tenemos complejo de culpa por los errores que hemos cometido en la crianza con nuestros hijos. Y que a lo mejor al volver atrás hubiéramos querido hacer cosas diferentes. Nos sentimos culpables. Y esa culpabilidad ha consumido a muchos, creyentes y no creyentes. Pero cuando caes en la cuenta de esas cosas, confiesas, y si hay que confesarle a los hijos, pues se les confiesa, pero también puedo reposar
en que el Señor Jesús cubrió esos pecados. Y puedo encontrar perdón y paz por esos pecados en la misma cruz donde encontré la primera vez perdón y paz. Y eso es maravilloso. El complejo de culpa puede hacer la vida imposible. Y el Señor Jesús nos libera de ese yugo. Por supuesto que somos culpables y por supuesto que sentirnos culpables es justo. Dejemos que ese sentimiento de culpabilidad nos embargue, nos haga llorar, nos haga arrodillarnos en la presencia de Dios. Pero luego iremos a la cruz y demos gracias y alabemos y levantémonos de allí y levantemos nuestra cabeza para alabar al que nos ha librado también del complejo de culpa. El cuarto caso, el primero es testificar, el segundo es tocar cadáver, el tercero tocar inmundicia de hombre, el cuarto jurar a la ligera. Al comprender lo que hizo, al ser conscientes de lo que hizo, será culpable. Pues el Señor Jesús nos precisó un poco más qué es lo que Dios quiere en cuanto a nuestros juramentos. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice en cuanto a los juramentos? ¿Alguien recuerda? Que no juremos. No juréis. Sea vuestra palabra sí, sí, no, no, pero cúmplela. Que tenga la gravedad, la seriedad de una palabra que sea dicho con conciencia. Si un caso promete, pero en el caso de las promesas, nos dice Eclesiastés, viene a decir algo así, que si no vas a cumplir lo que prometes, no lo digas. Nadie te dice que prometas. Si prometes, cumple. Y si no, es mejor que no prometas. Pues creo que hasta allí llegamos los creyentes del Nuevo Testamento. En todo caso, no hagamos promesas a la ligera. Y al hacerlo a la ligera, el israelita que sí podía jurar, si comprende que lo hizo a la ligera y eso no lo va a cumplir, comprende lo que hizo, es culpable. Entonces, el remedio, ahora empieza el remedio desde el versículo 5. Levítico 5:5, vamos a leer del 5 al 10, si otro hermano o otra persona nos puede leer así con voz alta. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. ¿Cuáles son las últimas 2 palabras que ha leído Gustavo? ¿Lo podemos decir todos juntos? 1, 2, 3. Será perdonado. Otra vez, como hemos visto ayer, el que ha satisfecho las demandas de Dios
puede recibir estas palabras: será perdonado, y descansar. Cuando nos sentimos culpables o cuando tenemos la duda, ¿seremos perdonados o no? Volvamos a leer esas palabras: y será perdonado. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios, el que puede juzgarme. Si lo dijera una persona, mira, puedo ponerle un signo de interrogación, quizás. Pero lo dice Dios y lo repite y lo repite. Ayer lo hemos leído 3 veces y ahora lo leeremos más veces. Será perdonado. Dicho en las palabras del Señor Jesús en la cruz: consumado es. Esto es maravilloso. Versículo 5 dice: confesar aquello en que pecó. La palabra confesar significa hablar como Dios habla, hablar según el lenguaje de Dios. Es decir, ponerme del lado de Dios en cuanto al pecado que he hecho. Eso es confesarlo. Porque he tenido la conciencia de que lo que he hecho está mal. Dios lo ve mal. Y al confesar estoy diciendo: Señor, reconozco que tú tienes razón. Pues juzgo mi pecado. Lo condeno. Confesar, muy importante cuando hemos pecado. Los creyentes, pues no se nos dice que tengamos que pedir perdón. Yo no creo que sea malo decir, cuando hemos hecho alguna falta como creyentes, que digamos perdóname. No creo que esté tan fuera de lugar, pero no es exactamente lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice en primera de Juan 1:9, como hemos leído ayer, es: si confesamos nuestros pecados. Hemos hecho un pecado, pero al confesarlo, mirarlo como Dios lo mira, juzgarlo como Dios lo juzga, y reconocer que en la cruz fue pagado completamente como Dios lo juzga, allí viene el perdón. Entonces Dios es fiel para con el Señor Jesús, que hizo la obra completa, perfecta, y es justo para conmigo, que ya una víctima pagó por mí, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo es maravilloso. Primera de Juan 1:9. Es para aprender de memoria y repetir y grabar en letras de oro delante de mis ojos. Bueno, ¿qué traía para expiación? Una cordera, una oveja. Lucas, anda por ahí. Mira, esto traía en la bolsa. Una cordera que representa al Señor Jesús. Una cordera. El pecado es una muestra de debilidad de Dios. Los pecados que hacemos, del hombre, perdón. Los pecados que hacemos son una muestra de nuestra debilidad. Y por eso era una cordera, una hembra. Pero también podía ser
una cabra. No se ve mucho, ¿verdad? Bueno, una cabra, Dan, sí. Podía traerse. Lo mismo, no era un macho cabrío, no era un carnero, eran hembras. El sacerdote hará expiación por su pecado. Pero si no tuviere para cordero, si es pobre y solo tiene para cordero, ¿qué puede presentar? Mira, Lucas, esto también estaba en la bolsa. 2 tórtolas o 2 palominos, o de la tórtola o de los palomos, de las palomas. Se podía ofrecer. Claro, si la persona no tenía mucho dinero, pues compraba esto que era más barato. Pero igual para Dios representaba la obra de su Hijo en la cruz. 2 tórtolas o 2 palominos, una persona pobrecita. Uno para expiación y otro para holocausto. En un animal más grande que tenía grosura adentro, pues estaba incluido tanto la grosura que iba al altar como la carne que no iba al altar. Ya veremos qué se hacía con la carne. Iba aquí junto. Pero si la persona era muy pobre, necesitaba 2 animalitos para poder representar esto. Entonces el uno era para expiación y el otro para holocausto. Había un ave que era para expiación. A esta ave se le quitaba la cabeza del cuello, pero no la separaría por completo. Es una unidad en una forma débil, pero también nos representa aquello que sucedió en la cruz. El Señor Jesús fue guardado de que sus huesos fueran quebrados. Cuando fueron a ver, como era día de reposo y había que quitar a los muertos de allí, de la cruz, de las 3 cruces que había, les quebraron las piernas, así morían más rápido. Pero cuando llegaron al Señor Jesús, no lo hicieron. No quebraron hueso suyo. Íntegro, quedó íntegro. Pues pienso que este detalle de no arrancar, sino que de dejar el conjunto completo, representa eso. Aunque sí que hay partición, claro que sí, la cabeza es desmembrada del cuerpo, pero queda una unidad. Y creo que eso puede representar lo que pasó en la cruz y que el Señor Jesús fue guardado en su integridad. Según el versículo 9, había que rociar la sangre de la expiación sobre la pared del altar del holocausto. Había habido una interrupción en la comunión personal por esos pecados de los que hemos hablado, entonces la sangre era necesaria. Y aquí viene otro versículo de 1 de Juan 1, versículo 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias. Al andar en la luz vemos más nuestras faltas. ¿Verdad?
como en aquella habitación que está todo oscuro y tú ves todo limpio. Pero como pongas un foco fuerte, te darás cuenta de todo lo que tienes que limpiar. Pues tú anda en la luz del Señor, y por muchas cosas que veas, para todas ellas la solución, la sangre del Señor Jesús. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa palabra todo no es dicha según nuestro entendimiento, es dicha conforme al entendimiento de Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué maravilla! El resto de la sangre, exprimirlo al pie del altar. Y queda restaurada la comunión personal con Dios. Con la otra ave se hace holocausto conforme al rito, conforme nos dice el capítulo 1. ¿Y qué aparece en rojo? ¿Me ayudáis con la lectura de esto? Y será perdonado. Si no tiene lo suficiente, esto lo hemos leído también, ¿no? Versículo 11. No, nos paramos en 10. Hemos leído solo hasta el 10. Pues vamos a leer hasta el 13, 11 al 13, si alguien nos puede hacer el favor. Mas si no tuviere suficiente para 2 tórtolas y 2 palominos, el que pecó traerá la ofrenda de 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación, y pondrá sobre ella aceite, y sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Hasta el 13. Hasta el 13. Y traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y hará arder en él altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió alguna de estas cosas, y serán perdonados. Y él sobrante será el sacerdote para la ofrenda de vianda. Gracias. Podía pasar que alguien no tuviera lo suficiente para comprarse 2 tórtolas o 2 palominos. Era bien pobre. Lucas, otra cosa que había en la bolsa. ¿Sabes lo que es esto? ¿Quieres verlo? Ven y nos dices qué es. Eso es, vas por el laberinto. ¿Ven? ¿Qué es eso? Harina. Muy bien, es que hemos hablado de la harina. Tu abuela ha leído acerca de la harina. Y la harina, vamos a ver de qué manera nos llega a representar al Señor Jesús en la cruz. Pero era harina. Entonces, aunque no te lo prometí, me alegro de poder demostrar lo que había en la bolsa. Gracias. Harina. 1/10 de efa de flor de harina, sin aceite ni incienso, como vimos en la oblación, en Levítico 2. Nada, ni de aceite ni de incienso. Es ofrenda de expiación y responde a la pobreza casi absoluta de una persona, del pueblo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? 1/10 de efa de flor de harina. Bueno, mi esposa me ayudó a calcular esta mañana que
1/10 de efa serían 2 de estos y un poquito más. Y que una efa completa serían 37 litros, que también me ayudó mi esposa con algo que tiene para medir, serán más o menos 22 kilos de harina. Mucho. Pero esta pobre persona solo presentaba 1/10 de efa de flor de harina, sin aceite ni incienso. Y esta persona se la llevaba al sacerdote, y el sacerdote cogía un puñado, el sacerdote tomará su puño lleno y la hará arder sobre el altar, sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. ¿Y qué dice el versículo 13? Y será perdonado. Pero Señor, tan pobre, tan pobrecito como era. Pero Señor, allí no hay sangre, allí no hay derramamiento de sangre. ¿Cómo puede haber perdón para esa persona? No lo entiendo del todo. Podría ser que la víctima sobre la cual se tira la harina sí que hizo derramamiento de sangre, y eso le vale a la persona tan pobre que ofrece. Pero en todo caso, le será perdonado. Como al que llevó una cabra, una cordera costosa, le será perdonado. ¿De qué hablan estas diferencias de animales y que presenta aquí harina y si no tórtolas, si puede un poco más, cordera y cabra? ¿Por qué esa diferencia? A mi modo de ver, así somos todos los creyentes. Cuando venimos al Señor, ¿qué entendemos de Él? Harina, el hombre perfecto, el Señor Jesús vivió sin pecado y fue perfecto hasta que murió. Y eso ya me vale y siento el perdón porque Él murió allá en el altar por mí, murió allí en la cruz por mí. Y hay personas que, pues sobre todo al principio de la vida cristiana, pues solo entienden eso. Y está bien, es perdonado. Pero hay más. Y conforme conocemos el carácter de Dios, entendemos que hay más que solo eso. Entendemos que hubo derramamiento de sangre y que esa sangre es la que nos trae expiación. Y entendemos también, esto es un paso más adelante, que no solo en la cruz debemos pensar en nuestros pecados, como si nosotros fuéramos el centro del universo, sino, entender que la primera meta del Señor Jesús fue su Dios. El primero y más grande mandamiento de la ley, ¿cuál es? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, pero es el segundo, está después. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pues el Señor Jesús hizo exactamente eso. Amó a su Dios, y aunque no hubiera habido pecado de por medio, si Dios le pedía que hiciera el sacrificio de la cruz, lo hubiera hecho. Pero también nos amó, cumplió el segundo mandamiento y se entregó a sí mismo por nosotros.
Y yo creo que a muchos de nosotros como creyentes, claro, nos asombra tanto que Él haya muerto por nuestros pecados y que ese sacrificio haya sido tan completo, tan pleno, tan maravilloso, que allí nos quedamos. Y que de Dios el que lo dio. Pues conforme progresamos en nuestra vida cristiana y conocemos más de la Escritura, somos capaces de entender que Él se entregó en primer lugar en olor fragante a Dios. Y bienaventurados los que de nosotros sentimos esto y se lo decimos al Padre. En nuestra devoción personal y cuando nos reunimos como iglesia, partimos el pan, es un momento excelente para expresar esto y decirle al Padre lo que Él me ha enseñado esa semana acerca de su Hijo. Como ofrenda elevada, hemos visto ayer, mira, Padre, ya sé que tú lo sabes todo eso, pero ahora forma parte de mí y yo te lo puedo decir y deleitar tus oídos y hacer mover tu corazón y darte de tu pan. El Dios come esto. El pan de Dios es el sacrificio de su Hijo. Todos estos sacrificios en el Antiguo Testamento son llamados su pan, el pan de Dios. Y ahora hay algo nuevo. El resto, lo que queda de la harina, será del sacerdote, como la ofrenda de vianda. Es decir, lo puede comer. Lo que ha quedado aquí, después de haber sacado el puñado, el resto de la 10ª de efa de flor de harina, es para el sacerdote. Y esto es un pensamiento más profundo en el pecado, en la ofrenda por el pecado y en la ofrenda por la culpa. Levítico 6, versículo 25 y 26. Si alguien los puede leer, por favor. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degolla el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En el lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Aquí hay un elemento del que no habíamos hablado. Está presente en la ofrenda por el pecado, pero no llegamos allí. Lo siento. ¿Quién pecó? ¿El que trae la ofrenda o el sacerdote? El que trae la ofrenda. Y por eso la trae delante del sacerdote. El sacerdote no tuvo que ver allí, no es culpable de nada. Pero sin embargo, come de lo que el ofrendante culpable ha traído. Eso es algo que solo podrían hacer los sacerdotes. Y esto habla de cuando somos capaces de escuchar a un hermano o a una hermana que viene a donde nosotros con su culpa y nos cuenta todo lo que hizo. Yo no he hecho nada, pero haciendo el oficio de sacerdote, la persona me cuenta una cantidad de cosas y como que van llegando a ser mías. Y yo creo que esto habla de la necesidad que tenemos de ayudarnos los unos a los otros con esas cosas que pesan en nuestro corazón, sobre todo la culpa, el pecado.
esa carga que muchos hermanos sienten, y aún el sacerdote puede hacerlo y sentirlo así, entonces necesita otros sacerdotes, y el otro sacerdote tiene que escuchar, y digamos, hasta escuchar cosas que a lo mejor le gustaría no escuchar, y que a lo mejor lo hacen sentir un poco contaminado, pero es parte del servicio sacerdotal de unos con los otros. Y es supremamente importante poder abrir nuestros oídos y aprender a escuchar. Y llevar con mi hermano esa carga que lleva. Es verdad, es su culpa, no la mía. Pero sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y Gálatas 6.1 nos da un consejo muy importante. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy importante. Cuando escuchas que ese hermano ha hecho lo que ha hecho, está compungido, quizás le ayudas a confesar eso al Señor y reposar de su culpa. Pero tú tienes que tener cuidado que tú podrías caer en lo mismo. Es lo que dice Gálatas 6, ¿verdad? Gálatas 6.1. Considerándote a ti mismo que también puedes ser tentado. Y con esa conciencia podrás con humildad ayudar al hermano. Ayer hablábamos de lo que hizo Aarón. ¿Os acordáis qué hizo Aarón? Gordo. El becerro. Dirigió la idolatría. Tenía más luz del Señor, había visto más del Señor y ahí está, adelante en la idolatría. Cuando, él seguramente lo confesó, salió de eso, salió de esa culpa, pero luego cuando venía un israelita y le contaba, mira, mi pecado, lo que yo he hecho ha sido esto. ¿Qué podría decir Aarón? ¡Hala, tú otra vez! No, contigo es que no hay manera. No, qué debilidad, qué desastre de israelita eres. Aarón, ¿te acuerdas lo que pasó allí en el Sinaí, al pie del Sinaí? Gálatas 6.1 en funcionamiento. Y ese espíritu, eso lo debemos tener en cuenta al ayudar a otra persona. Tú también puedes caer. Tenlo en cuenta. Y escucha, porque sí es un deber del sacerdote hacer esto. E impregnarte de esto. Y llevarlo junto con tu hermano. Llévalo en ese espíritu. Y si te sientes contaminado, ve a la cruz nuevamente y ve a la palabra y tú serás limpiado de esa contaminación que habrás podido tener. Si no tiene lo suficiente, 1/10 de efa de flor de harina, esto parece que quedó repetido, y será perdonado. Sí, esta diapositiva quedó repetida, lo siento. En el versículo 14, llevamos 1 hora y os voy a tener que pedir otra vez 15 minutos o así. En el versículo 14 de Levítico 5, vamos a leer del 14 al 16. Si alguien lo quiere leer, por favor.
Y esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová. 5:14, perdona, tal vez me equivoqué. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Aquí empieza una nueva sección y la verdad que hay aquí es muy importante, pero muy importante, otro elemento para adorar. Aquí se trata de un pecado por hierro en las cosas santas. Se podía pecar frente a otras personas, pero también se podía pecar contra Dios. Se podía privarle de cosas que Él había pedido que le dieran. Se podía faltar en mandamientos que tenían que ver con el santuario, es decir, lo que tenía que ver con Dios. Ya sabéis que los 10 mandamientos tienen 4 que tienen que ver absolutamente con Dios, los 4 primeros. Amar a Dios, no hacerse imagen para adorar. ¿Cuál es el tercero? No tomar su nombre en vano, no jurar en vano. Y el cuarto, guardar los días de reposo. Esos eran exclusivamente para Dios. La segunda parte hablan del pecado contra el prójimo. Entonces, hay cosas santas que pertenecen a Dios y hay cosas con el prójimo. Para ambas cosas hay provisión aquí, en la ofrenda por la culpa. En el día de hoy también podemos faltarle a Dios con lo que es suyo, en muchos aspectos. Lo que le correspondería, lo que Él ha puesto en mi corazón que yo le dé de mis finanzas, lo que le correspondería a Él y que Él me pide de mis dones, de lo que Él me ha dado, de conocimiento de la palabra y que Él me pide que yo haga con eso, compartirlo o vivirlo, hierro, y no lo hago. Hay provisión en la misma obra de la cruz. Y sí, lo que le corresponde al Señor, faltar en alguna cosa de lo que le corresponde al Señor, tiempo. Entonces se debía traer un carnero sin defecto. Un poco más que la oveja. Aquí hay fuerza, has faltado en algo que para Dios significa mucho. Entonces trae un carnero sin defecto. No puedes elegir si traes macho o hembra, un carnero sin defecto, un macho, que sería estimado conforme a la medida del santuario, como Dios ve las cosas, no como tú las ves, que a lo mejor ves al Señor muy pequeño y no tan importante haber pecado contra Él. No, fíjate en la Escritura cómo lo ve Él y según eso responde, ofrece. Pagará lo que hubiere defraudado a Dios y añadirá a ello la quinta parte. Dice el versículo 16. ¿Lo hemos leído? Aún no, ¿verdad? Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte,
y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado. ¿Y qué sigue diciendo? Y será perdonado. El que acude al Señor Jesús, también las faltas que ha cometido contra Dios le son perdonadas. Será perdonado. Es grave, es más grave que la falta al prójimo, pero le será perdonado. Eso sí, de lo que hubiere defraudado, tenía que añadirle a ello la quinta parte. Y yo creo que cuando caes en la conciencia de que le has faltado al Señor en cualquier cosa que te ha pedido, en que tú sabes que es de Él, pues al reconocer tu pecado no basta solamente con reconocer y devolver justo, sino que debes añadir a eso más. Quizás más entrega, quizás más, en fin. Pero yo creo que el punto más importante de esto no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con el Señor Jesús. El primer día en la tertulia que tuvimos después de comer, un hermano nos preguntaba, decía, Dios nos creó con la capacidad de pecar, ¿verdad? Algo así más o menos. Esto es alta filosofía. Y pues con pensamientos tan altos tenemos que acercarnos con pies de plomo y quedándonos siempre en las Escrituras. El Señor tiene la respuesta, pero si yo no lo veo en la Escritura, mejor no me aventuro. O puedo decir, quizás es esto, o me parece a mí que es esto, pero no puedo respaldarlo con la Escritura. Pero yo creo que aquí encontramos una respuesta de parte de la Escritura. Yo pienso que el Señor, que Dios, cuando nos creó, ante todo nos dio libre voluntad y podemos elegir. Y tan es así que, mirad, todos nosotros hemos decidido de forma diferente que ponernos esta mañana. Cada uno ha decidido. Tenemos la capacidad de decidir. Y con respecto a Dios lo mismo. El pecado estaba alrededor, es verdad, Satanás estaba por allí. El hombre pudo, al enfrentarse con su libre voluntad, elegir entre seguir fiel a Dios o caer en lo que la serpiente decía. Cayó. Y toda la hermosura de Génesis 1 y 2 cayó. Y cayó, y siguió cayendo, y siguió cayendo, y siguió cayendo. Dios eligió un pueblo, este pueblo estaba en la gloria cuando estaba en el Sinaí, y cuando llegó a la tierra prometida, maravillosos momentos muy sublimes, pero cayó. El primer Adán, descrito en todo el Antiguo Testamento, falló. Sin embargo, antes de la caída, las glorias que se pueden ver allí son escasas. Pero cuando ya vino el postrer Adán, el Señor Jesús, con su vida en medio del pecado, como fue puesto Adán, decidió obedecer sin tacha. Fue a la cruz y allí, como parte de su devoción a Dios, se entregó. En realidad lo decidió en Getsemaní la noche anterior. Y se entregó. Y engrandeció a Dios. El Señor Jesús le dijo al Padre en la oración de Juan 17,
yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y yo creo que en la conciencia del Señor Jesús se incluía la cruz. La obra que Dios le dio a él para hacer, la hizo en perfección. Cuando Dios le levantó de los muertos, Dios fue engrandecido. El Señor Jesús fue engrandecido. Yo al último himno que cantamos esta mañana le cambiaría y se glorificó por Dios glorificó. Dios glorificó al Señor Jesús. Pero es que Dios había sido glorificado por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz y por su resurrección. Dios fue glorificado de una manera que Adán no pudo hacerlo, ni siquiera en su estado de inocencia. En la cruz el Señor Jesús engrandeció la santidad de Dios, porque por la santidad de Dios tuvo que Él tomar ese lugar en la cruz. Engrandeció el amor de Dios, porque en el corazón del Señor Jesús estaba cada uno de los pecadores. En el corazón del Señor Jesús estaba el amor que Dios tenía y el deseo que Él tenía de reunirnos de nuevo, de traernos de nuevo y de admitirnos en su casa por la eternidad. En la cruz el Señor Jesús glorificó la justicia de Dios, que demandaba pago por el pecado. En la cruz el Señor Jesús engrandeció la sabiduría de Dios, porque encontró una manera de solucionar el terrible problema del pecado. Engrandeció a Dios de muchas maneras allí en la cruz. Y eso hacía falta en Génesis 1 y 2. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Señor Jesús no solamente pagó en lo que el hombre había defraudado a Dios, sino que añadió a ello mucho más. Y quizás sea esta una respuesta a la pregunta que os conté del primer día de nuestra tertulia. Dios quería que todas sus virtudes se mostraran en una forma más clara, y eso solo podía hacerlo el Hijo de Dios hecho hombre, y después de tener toda una estela de pecado, de maldad, de infidelidad, de incapacidad de honrar a Dios. Vino Él y todo lo cambió, y Dios recibió gloria desde el momento en que el Señor Jesús vino a esta tierra y hasta el final. Y aún hoy, en medio de la congregación, te alabaré. Y aún mañana, cuando el Señor Jesús venga, ¿qué pasará en la gloria? Por supuesto, el Señor Jesús estará allí al lado de su Padre, pero alrededor habrá muchos hijos de Adán, mortales, pecadores, débiles, todo lo que tú quieras. Y allí, en la gloria, alabando a Dios por todas sus maravillas que brillaron en la cruz. A mi modo de ver, lo digo con reverencia, el Señor Jesús añadió mucho más de la gloria que le quitó el primer Adán. Y qué gozo tan grande poderle expresar esto al Padre en nuestra adoración.
pues este es un buen momento para terminar estos 5 días de estudios, estos 6 días de estudios. Ese es nuestro Salvador. Y en Él estamos incluidos. El valor que tiene un creyente delante de Dios es enorme gracias a la víctima que murió en nuestro lugar para hacer el verdadero holocausto, para hacer la verdadera oblación, para hacer el verdadero sacrificio de paz, para hacer la verdadera ofrenda por el pecado y para hacer la verdadera y más perfecta y gloriosa ofrenda por la culpa. Tengo que inclinarme delante de vosotros porque estáis en Cristo. Muchas gracias.